Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vuelve a pasar por La Mente y sus cicatrices Manuel Hernández Pacheco y vamos a hablar de una experiencia bastante difícil de explicar, pero que mucha gente reconoce en cuanto aparece, la sensación de vacío. No hablamos del vacío como una idea abstracta o existencial, sino como algo que puede sentirse en el cuerpo. Se puede confundir con hambre, con aburrimiento, soledad, vergüenza, y que muchas veces intentamos regular como podemos, con actividad, vínculos, comida, sustancias, trabajo, pantallas, o simplemente no parando nunca. Y en este episodio la conversación va a ir pasando por trauma relacional, apego, regulación emocional. Hablaremos del trastorno límite de la personalidad, de las estrategias de escape y también un poco en el tramo final hablamos sobre inteligencia artificial, su relación con la psicoterapia y nuevas formas de conexión. Es una charla tranquila, bastante cómoda, pero creo que toca un tema muy profundo, de forma amena y además es un tema muy reconocible. Espero que lo disfrutéis y os acompañe a poner algo de nombre y palabras a una sensación que muchas veces pues cuesta mucho nombrar. Vamos directamente con el episodio. Ya estamos en esta entrevista sobre el vacío con Manuel Hernández Pacheco. Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal Hola, ¿qué tal? estás? Encantado, Pablo. Encantado de volver a verte o de escucharte. Bueno, hace tiempo que no hablamos y aunque mucha gente te conozca, otros quizás no, me gustaría que puedas contar un poco a los oyentes quién es Manuel Hernández Pacheco, cuál es su trayectoria y un poquito sobre ti. Me licencié en biología cuando era muy joven, hace ya mucho tiempo de esto, y también me licencié en psicología. Lo que ocurre es que en ese durante, pues, hasta que me licencié en psicología, pues tuve un bar y tal, y tuve una experiencia que me marcó mucho intelectualmente. Yo hice un máster de urbanismo y ordenación del territorio, y esa experiencia intelectual me marcó mucho a la hora de poder entender entre biología y el sistema de urbanismo, de poder entender la complejidad del ser humano como, digamos, muchas perspectivas, muchos aspectos, ¿no? Desde la psicología, la neurobiología, la cultura, el apego. Y bueno, en mi etapa como psicólogo clínico fui empezando a aplicar esta perspectiva mía, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda, que se llama integradora. En aquel momento también yo hacía MDR y poco a poco fui encontrando cosas que yo echaba en falta en otros modelos terapéuticos y creé mi propio modelo, que es el modelo Parcube. Y ahora mismo pues hago poca clínica y me dedico más a hacer formación. Estoy más en formar en mi modelo terapéutico y en, como yo digo de broma, hacer parcubitos, ¿no? Formar gente que Juguitos. psicólogos que se formen en este modelo y puedan integrarlo en su práctica terapéutica. Sí, además es un modelo muy interesante. Si no recuerdo mal, Pánico, pero pánico. relacionado con la conexión. O sea, el pánico y apego son sinónimos, conexión. Sí. Ansiedad, que está muy relacionado con el miedo, con la impulsividad. Rabia, que puede ir hacia adentro, puede ir hacia afuera. La culpa y la vergüenza. Vale, era un acrónimo muy interesante. Yo siempre pensaba que era parálisis, culpa, vergüenza. Sí, no, era pánico porque se basaba en los circuitos de Pansep, que es un neurobiólogo de los años 70, que luego hablaremos de él cuando hablemos del vacío. Sí. Y entonces él era un neurobiólogo que él empezó a estudiar los sistemas en animales, comparando las emociones que había en los animales de forma innata con el ser humano. Entonces él estaba muy especializado en un área concreta del tallo cerebral, que es la zona que está Ujú. por la nuca. Entonces él encontró que había 7 circuitos básicos que estaban compartidos por todos los animales. Y uno de ellos era el pánico, que era lo que Bowlby llamaba apego, la necesidad de conexión. Otro era la ansiedad, que era todo lo relacionado con el miedo, porque la gente se confunde en eso, y es que el miedo es una cosa y el pánico es otra. El miedo es una activación de un circuito distinto del pánico. La necesidad de conexión va relacionada con unos neurotransmisores y unos circuitos distintos que el miedo. Y otro era la rabia. Estos tres eran comunes, mientras que la culpa y la vergüenza solo la tiene el ser humano. Y entonces la idea era esto porque es como qué elementos del sistema de protección, de defensa, se dan en la infancia y cómo esos sistemas, cuando se activan, esos sistemas de defensa, provocan culpa y vergüenza como una forma de regularme con los demás. Y esto relaciona con el vacío porque cuando se activa el sistema del pánico es cuando sentimos la sensación de vacío. Es decir,
El circuito del pánico sería algo más cerebral, si quieres, y el vacío sería algo más sensorial, algo más que se siente en el cuerpo, mientras que el otro es una activación Claro, porque esa es la pregunta primero que te quería hacer. Cuando alguien dice siento un vacío, que bueno, que puede ser expresado de otras maneras, yo lo he oído de muchas formas, ¿de qué estamos hablando exactamente? El vacío se puede confundir con hambre, entonces muchas personas se dan atracones, tratan de rellenar el vacío. El vacío, que es una sensación, hay que diferenciar muy bien emoción de sensación. Esto Claro. es el error de Descartes, ¿no? Emoción es lo que sentimos a nivel de, digamos, del sistema nervioso central y la sensación es lo que sentimos en el nivel del sistema nervioso autónomo, pues en la barriga o en el pecho. Entonces hay que separar las dos cosas porque son siamesas, siempre van juntas, pero son diferentes. Entonces, la sensación de vacío, como te decía, se puede confundir con el hambre, pero también se puede confundir con la vergüenza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la sensación de vacío se produce cuando hay esa ruptura en la conexión que activa un sistema nervioso autónomo que llamamos el dorso vagal, que está relacionada con la sensación de parálisis, con la sensación de vergüenza, de desprotección. Entonces, cuando se siente vacío, va muy asociado a percepciones de vergüenza. También O va sea, asociado el vacío a percepciones de aburrimiento. Por ejemplo, los niños el vacío lo suelen llamar aburrimiento. Entonces, cuando alguien dice me aburro, en realidad lo que está teniendo es sensaciones de vacío. Por sí. eso las personas que son como yo, que probablemente tengan un TDAH, cuando tenemos calma lo podemos confundir fácilmente con vacío. Y por eso evitamos la calma, porque lo confundimos con mucha facilidad con el vacío. Desde la neurobiología, la calma estaría relacionada con la conexión con el ventrovagal. El vacío estaría relacionado con la vergüenza, con el dorso vagal, con la sensación de ser defectuoso. Cuando algunas personas en la infancia han tenido vacío, cuando son adultos no saben tener calma, están en peligro. Claro, sí, 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 Entonces sí, tienen que sí. poner a hacer algo, o se tienen que drogar, O o algo por el tienen que estilo, buscar claro, sexo, claro. o hacer lo que sea, porque necesitan hacer algo que les active, porque sentir eso es muy desagradable, no está asociado a una percepción de calma. La mayoría de la gente se siente, se van a ver Netflix en el sofá y se pueden tirar toda la tarde sin hacer nada. Yo no puedo. Es que es muy interesante eso, porque ¿qué no es ese vacío? ¿Cómo lo diferenciamos de la depresión, el embotamiento, la soledad, la vergüenza, la A falta de ver, es sentido? que ¿Qué no es un- es? entonces resulta que tú ves una margarita y la margarita es la misma margarita en España, en Estados Unidos y en Australia. O es una margarita diferente. Tenemos un sistema de clasificación que clasificamos las margaritas. Pero al final tú ves la margarita, tocas la margarita, diseccionas la margarita. En fin, yo soy botánico además. Pero ¿cómo diagnostica la anorexia? La tienes que diagnosticar por una serie de síntomas. Nadie ha visto una anorexia corriendo por el campo, ni ha visto un TOC nadando en el mar, ni ha visto un apego ansioso surcando el océano. Es decir, son entelequias, son estructuras que utilizamos para poder describir cosas que vemos, pero que no son reales. Y esto la entelequia la usaba Santo Tomás de Aquino para poder explicar la existencia de Dios, ¿no? Pero en psicología la seguimos usando, es decir, nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo diferencias tú la vergüenza del vacío del tal? Pues no se puede, porque no puedes tocarlo, no puedes hacer una analítica. Ponemos palabras a cosas que sentimos o cosas que observamos, y por lo tanto es muy difícil diferenciarlo, a no ser que hagamos una entrevista y tengamos un encuentro común sobre que eso que tú estás sintiendo lo definimos de ese modo. Lo ¿Cómo se llamaste... diferencia el vacío y la calma? Perdón que te perdón. interrumpa. Sí, sí. Pues solamente se puede, ¿yo qué hago? Me calmo, me obligo. Ayer me puse a leer un rato, que hacía por fin un poquito de sol, y me sentía mal por no estar trabajando, ¿no? Y yo me decía, no, está trabajando todo el fin de semana, te mereces descansar un poco. Y me lleva 20 o 30 minutos, bajar la activación y conseguir ese estado de calma. Pero claro, yo sé diferenciar la calma del vacío ahora, porque tengo casi 60 años y porque he estudiado todo esto, pero una persona que nadie se lo explica o que no tal, obviamente no lo va a poder saber. Y no Mm, hay forma de poder saber. Lo mencionaste el otro día cuando hablé contigo como una qualia. Eso es. Me gustó mucho el concepto de qualia. Eso es. Es algo que se percibe, pero no se sabe por qué se percibe. No se le puede poner palabras, es inefable. Por eso inventamos el arte, por eso inventamos el cine, la poesía, la música, la literatura, para poner palabras a lo que no tiene palabra, a lo emocional, a lo sensorial. Y efectivamente, tal. Entonces, claro, ahí ya depende de la persona y cómo le vamos ayudando a poder tolerar eso. Así hay que entender a cada uno para saber cómo lo vive y sobre todo cómo lo regula. La sensación de vacío es la misma en un tipo que corre montañas a un tipo que toma cocaína. La sensación es la misma. Lo que va a variar es cómo lo resuelvo. Y sabemos que a nivel fisiológico, primero viene la sensación y luego viene la respuesta cognitiva. Eso ya está más que aprobado. O sea, hasta los cognitivos conductuales, yo creo que ya ninguno se atreverá a decirlo. Hasta hace poco se decía, primero la condición, después la emoción y la sensación. No. Ahora primero se siente y después se interpreta. Eso está ya más que estudiado a nivel neurobiológico. Entonces yo siento el vacío y cuando soy pequeñito y siento el vacío y tengo una sensación de malestar, ¿cómo la resuelvo? Activando el simpático, haciendo algo. Cuidando de mi hermano, poniéndome a correr, haciendo bullying, leyendo, lo que sea. Por lo tanto, cuando yo tenga la sensación de vacío,
inmediatamente lo voy a asociar automáticamente con una sensación de culpa, con ese crítico interno que me va a decir es que eres un vago, no haces nada, eres defectuoso, Vale, o ¿vale? sea, que es al revés. Claro, y esto es muy importante de cara al tratamiento, porque nosotros separamos esa verbalización de esa sensación. En terapia, en Parcube. Entonces, cuando tú empiezas a notar la sensación, obviamente te van a venir las palabras. Yo no puedo evitar que me venga el vacío. Yo no puedo evitar hablarme así, pero puedo decidir qué hago con eso. Puedo decidir, me voy a sentar y me voy a obligar a estar un rato leyendo, o no he hecho nada malo, he trabajado el fin de semana, o no tengo por qué llamar desesperada a mi ex porque me sienta sola, tengo amiga. Pero hay que entender que primero es la sensación, que es automática, que se puede activar lo que llama Porges una neurocepción. Se activa de forma automática, no hace falta que haya... hay un activador, pero ni siquiera sé cuál es. Sí, no hay triggers, no hay disparadores, ¿no? Lo hay, pero yo no tengo por qué saber cuáles son. Son inconscientes. Y una vez que se produce la sensación, ya viene la emoción y luego la interpretación. Que Vale. es el crítico interno, la culpa o lo que yo me diga. Esto es muy importante porque si la persona detecta a tiempo la sensación, tiene muchas más herramientas para poder cambiar la conducta y poder cambiar el mensaje de cómo se habla. De hecho, la forma en la que nos hablamos condiciona nuestra realidad y cómo vemos el mundo, ¿no? Ujú. Y la forma en la que nos hablemos cuando tengamos ese vacío puede hacer que la siguiente vez que aparezca el vacío más rápidamente podamos Claro, cambiarlo eh, o incluso no aparezca. un niño de 6 meses está, la mamá tiene depresión o el niño tiene un problema y lo tienen que ingresar en el hospital, ¿sí? Sí. O en casa se pelean mucho. Miles de situaciones que se pueden dar. Algunas porque los padres son negligentes y otras porque la vida, pues, da problemas. El niño tiene una sensación de vacío. El primer año de vida todo es somático, ¿no? Es sensorial y empieza a ser emocional. Y aquí esto, ¿cómo se quita esa sensación de vacío? Con la corregulación. Cuando me regulo con el otro, principalmente en el primer año de vida con la mamá, después con otras personas, pero a partir de los 4 años empieza la autorregulación. Pero para aprender a autorregularme, primero tengo que haberme corregulado. Si no me he corregulado, la autorregulación se hace muy difícil. Entonces, claro, a la hora de hablarme a mí mismo, lo que estoy haciendo es autorregular. Estoy siendo mi figura de apego auxiliar, ¿no? Soy esa figura de apego que tal. Si un niño siente el primer día de cole ansiedad, va a tirar de la información que le hayan dicho sus cuidadores y de las emociones que predominen. Si es muy vergonzoso y la madre le ha dicho, cuando vaya en el autobús no te pongas a hablar con los niños porque es que te van a engañar y tal, pégate a la monitora, pues el niño va a llegar asustadísimo. Pero si la mamá le ha dicho, cuando llegue el autobús, cariño, siéntate con algún niño, seguro que te hace amiguito. Y entonces hace lo que ha dicho la mamá, se sienta con el amiguito, mamá, me he hecho amigo de Luis, me ha dicho que venía a merendar un día. Claro, cariño. Es decir, ese lenguaje interno obviamente viene de una corregulación, de un lenguaje que se ha respirado en casa o de un lenguaje que he usado para poder explicarme sensaciones que tengo de malestar. Y ese Y que, lenguaje se puede cambiar, pero claro, lógicamente a más edad más difícil. Entonces, la claro. autorregulación se produce pues, de muchos modos, ¿no? Haciendo yoga, obligándome a sentarme a leer o hablándome de una manera más adecuada. Por ejemplo, en un marco de un trastorno límite de la personalidad. ¿Qué relación tiene este vacío con el trauma relacional, el apego a la identidad, ese miedo al Probablemente, abandono? porque en psicología no hay certeza en casi nada, probablemente el primer año de vida, cuando ese niño o niña, o los primeros años de vida, no se ha corregulado de la manera correcta, las áreas cerebrales del corte orbitofrontal no han madurado de la manera adecuada y las áreas subcorticales se han visto muy, muy activadas. Es decir, ha habido activación sin calma, sin corregulación. Entonces te encuentras con que el cerebro está, digamos, mal equipado. El acelerador está a 100 y el freno no está funcionando de forma adecuada. Entonces, cuando estas personas tienen una activación emocional, no pueden autorregularse porque el sistema biológico no lo permite. ¿Y somáticamente qué sería? Una hiperactivación del simpático, que produce miedo y rabia, como te comentaba Sí, antes de empezar el programa. Entonces estas personas oscilan entre el miedo y la rabia constantemente, la necesidad de que la rescaten y la agresión hacia los demás cuando sienten que no la rescatan o lo sienten débiles. Ellos están constantemente con el sistema simpático activado. Te lo explico de otro modo. Es como si sí. tú estuvieras constantemente preocupado de que no vas a tener para comer ese día o constantemente preocupado de que te vas a arruinar. Es una sensación de alerta constante asociada a una necesidad de conexión que cuando se produce no es satisfactoria, no te alimenta, porque el sistema no está nunca bien. Entonces tienen esa necesidad constante de conexión, pero nunca la consiguen lograr del todo porque el sistema biológico no está preparado. Entonces están siempre con mucha ansiedad y con mucha rabia y con mucho miedo. Y esa rabia puede ir hacia afuera y pueden ser agresivos con los demás, o pueden ser muy exhibicionistas, o puede ir hacia adentro y se autolesionan, se cortan, se hacen Claro. daño y a veces oscilan.
Hay algo Pero, biológico ahí. Entonces, el vacío es crónica acompañada con una sensación crónica de hiperactivación. ¿y cómo se siente ese vacío? Como la mayoría de pacientes que te lo cuentan, localización, cualidades, hueco, Normalmente, frío, peso. pacientes míos que me descubren el vacío me dicen, no siento nada, por ejemplo. ¿Sabes lo que es no sentir nada? Me dicen. Otras personas sienten como un agujero enorme que tienen que rellenar. Y algunas personas lo rellenan con sexo. Otras personas lo rellenan con la comida, muy a menudo. La necesidad de estar con alguien, aunque sea alguien tóxico. Yo en mi caso, por ejemplo, que soy una persona con más tendencia a estar hiperactivado, yo lo percibo como una sensación de urgencia cuando no hay nada urgente. Tengo que hacer algo, me adelanto, tengo que programar lo del año que viene, o tengo que aceptar, o tengo que cortar las plantas, cuando en realidad no tengo por qué hacer nada. Para mí, la sensación de vacío va acompañada a una sensación constante de urgencia. O sea, que es muy polimorfo, ¿no? O sea, tienen muchas formas de sentirse, de expresarse. Claro, como todo en psicología. Sí, pero bueno, en este caso concreto, el vacío suena como a un agujero. Sí, que en algunas personas se va a percibir como agujero más asociado a una sensación de vergüenza y en otras personas como yo va más asociado a una percepción de peligro, urgencia, alarma, que no es Ujú. real, que se resuelve cuando estamos en conexión sana con alguien. Qué complicado es hablar de las cosas que no tienen entidad en sí mismo, ¿eh? Hay que Es correcto. entender que algunas personas se van a hiperactivar, van a estar en el simpático, otras personas se van a disociar y se van a quedar completamente paralizadas, y estas personas sí que van a sentir como más esa sensación de vacío, se van a desrealizar, se van a despersonalizar, otras personas se van a desmayar. Claro, hay que entender caso a caso cómo están resolviendo eso. Los hombres por la testosterona normalmente nos regulamos más en la agresión, en la hiperactivación, y las mujeres normalmente se regulan más en la conexión. En la búsqueda, por ejemplo, de conexión, en la búsqueda vincular, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Por eso generalmente en la adolescencia y más adelante, los hombres generalmente cuando tienen trastornos son entre trastornos de más de agresividad, de pelea, de droga, mientras que las mujeres suelen tener más trastornos de comida, relacionales y de drogas legales. Tipo benzodiazepinas, Sí, alcohol, vinito blanco, que es sí, lo sí. típico. Que socializas también con eso o sola, sí. Mientras que Claro. el hombre suele tomar más drogas estimulantes o se pone más en situaciones de peligro, hace actividades más de riesgo, que no significa que las mujeres no hagan eso, no significa que el hombre no haga lo otro, pero generalizando. Sí, pero sí que es cierto que la testosterona me recuerda más al secuestro límbico tipo rabia, ira, conducción temeraria, Ujú. ir a tomar Drogas que te moto. activen, Sí, sí. hiperactividad, ponerte en riesgo, hacer montaña, sí. Una pregunta importante. Cuando una persona dice que no siente ese vacío, o sea, ¿cómo uno distingue bienestar real, neutralidad o anestesia, disconexión? O sea, ¿qué señales Mira, orientan? hay muchos pacientes que nosotros tienen pacientes con TOC, por ejemplo, ¿no? Y nosotros sabemos que el TOC proviene de mucha rabia que no se ha podido expresar, ¿no? Entonces les digo, ¿por qué estás enfadado? No, yo estoy enfadado. Pero bueno, tal. Y además tú notas que está enfadado. Pero ellos no saben que están enfadados, porque nunca le han puesto palabras a esa emoción, a esa sensación. Como no le has puesto palabras, no está registrada. No la tienes archivada en el catálogo. No puedes tirar de ella. Es como ir a Alemania y pedir pan si no sabes que pan es prot. Claro. Entonces, ¿qué es eso? Pero sé lo que quiero, pero no sé por qué lo quiero, ni sé cómo llamarlo, ni sé cómo pedirlo. Entonces, al vacío le ocurre igual. Es decir, nos ayuda mucho a los pacientes el ponerle palabras a lo que están sintiendo para poder organizar la información, porque ponemos la cualia. La emoción es inefable, la sensación es inefable. Entonces nosotros lo primero que hacemos es ponerle palabras. Mira, esto que tú tienes que te molesta se llama rabia. ¿Qué tú lo sabes? Esto que tú estás sintiendo ahora nosotros le llamamos vacío. Y ese Entonces, vacío, cuando se activa? Entonces me dicen, en tal día. Y entonces viene la semana siguiente. Manuel, he sentido el vacío el martes por la mañana que mi novio me dijo que me iba a llamar y no me llamó. Y claro. pensé en tomarme una botella de alcohol, pero al final pude regularlo, le escribí, le dije, ¿por qué no me llama? Y me dijo que estaba tal y pensaba que estaba dormida. Es decir, le ponemos palabras a esto que estoy sintiendo y al ponerle palabras lo puedo hacer operativo. ¿Y crees que el hecho de cuando el paso de que alguien no sepa ponerle nombre a esto, a que sepa poner el nombre, identificarlo y empezar a regularlo, es un avance importante? A mí me parece fundamental, porque si no, ¿cómo me autorregulo si no sé lo que me pasa? Cuando Sí, te pasa a ti que te duele la pierna y vas al médico y vas a un médico y no sabes lo que tiene y vas a otro médico y no sabes lo que tiene y te hacen una prueba y no sabes lo que tiene y ahora te vas a un claro. curandero y no sabes, porque te vuelves loco. O sea, queremos ponerle palabras y queremos tener una necesidad de sensación de control sobre lo que nos está ocurriendo. Ponerle palabras y expresarlo y poder organizarlo es lo primero, claro. Eso es ¿qué es lo primero que hace una mamá con un niño? Agua, se dice agua, no, agua. Le vamos enseñando palabras para que pueda manejar el mundo. Claro. Todo el mundo siente vacío, si no, no seríamos humanos. Pero es una sensación de vacío manejable, adecuada, controlada, adaptativa, ¿sí? Lo que estamos Claro. hablando aquí es de una sensación de vacío que es patológica. Claro, pero esa sensación patológica, por ejemplo, que aparece como ítem dentro del diagnóstico, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad.
que debe ser muy intenso. La persona que no lo tiene, porque no ha tenido un problema de apego, por ejemplo, es como quien le duele la rodilla, A mí que Dolores sería... Mosquera me explicó una vez una cosa y me dijo, preguntarle a los pacientes si han tenido sensación de vacío. Si te preguntas qué es eso, no te entiendo, no sé qué quiere decir, no sé qué hay preguntando porque no sabes lo que es. Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. Vale, vale. Y O sea, es ahora decir, mi tío, que estuvo tuvo una novia con 16 años, bueno, tuvo mi hermano falleció, pero bueno, mi tío era notario, ya murió, era como un padre para mí. Él cuando tenía 67 años, su mujer fue a una operación banal y se quedó en la mesa de operaciones, se murió. mm, Claro, la sensación de vacío que tuvo fue brutal. Me decía, yo no sé cómo vestirme, yo no sé qué comer, yo no sé qué quiero, yo no quiero ir a ningún sitio porque si no voy con ella, ¿qué sentido tiene? Claro, la sensación es brutal, esa sensación de vacío. Pero le vino por una pérdida, por un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Te puede venir por una ah, pérdida, por un aborto, te puede venir por una sensación de un accidente y sentirte solo. Pero cuando hablamos de trauma complejo, de algo del primer, segundo año de vida, sí, sí, estos pacientes sienten una sensación crónica de vacío, pero que, insisto, es fisiológica, tiene una base neurobiológica. Y lo que llamamos psicopatología, la mayoría de las veces lo que hacen para tratar de evitar. o sea, es decir, que es como lo que decía Dolores Mosquera que has comentado, es como si el vacío fuese el dolor de la rodilla, el vacío patológico, y le preguntas a alguien cómo es no tener dolor de rodilla y te dice, pues no sé, si no, vale. O sea, no se siente, no tener ese vacío no es un placer, sino Yo te voy simplemente es no tener dolor. te voy a hacer una propuesta, sí, que seguro que me la aceptarás, que cuando termine el podcast recita algún poema del diario de Alejandra Pizarnik, la pobre ella murió, se suicidó, lo lees y creo que es la mejor descripción de vacío que se pueda dar, vamos. Hay varias TLP que son grandes poetas, Storni, está Ajá. Alfonsina Storni, estaba ¿Cómo también, se, para los oyentes, cómo se escribe Alejandra? era argentina, Alexandra con X, ¿Sí? Pizarnik, Alexandra Pizarnik. También está Alfonsina Storni, que le hizo esta, Mercedes Sosa le hizo esta canción tan bonita, Alfonsina y el mar, porque ella también se Ajá. tiró al mar, se suicidó en el mar, y tiene esa canción tan bonita de Alfonsina. Y también está esta americana, que es que ahora no me acuerdo del nombre, que también se suicidó, como no, que era también famosísima. O sea, son mujeres, grandes poetisas, y claro, escriben desde ese dolor y describen esa sensación de vacío. Podemos hacer 1000 horas de podcast y no vamos a poder describirlo como un pequeño poema de ellas, ¿no? Entonces, Ya. si quieres buscamos juntos algún... Siguiendo con esto, ya vemos que al final quien no lo siente, no lo siente de la manera patológica, pero la experiencia del vacío en sí, cuando no es patológica o cuando sí también, Es que la suele... psicopatología es dimensional. Sí, por eso te iba a preguntar, si es un continuum de 0 a 100 o más bien es un on-off. Yo creo que es más bien un continuo. No creo que sea algo que se apaga, se encienda. De hecho, ya te digo que hay personas que lo tienen crónico, viven constantemente con eso, es una tortura. Tiene que ser muy desagradable. Sí. Y otras personas, pues les va y les viene, claro. Hay que entender también que tiene una base muy de qué está ocurriendo en ese momento, qué ha pasado, en fin. Para las personas que tienen estas sensaciones, por ejemplo, cronificadas, ¿cuáles son las estrategias de escape más típicas para aliviarlo? ¿Y qué coste tienen a medio plazo? Hay dos fórmulas de resolver la psicopatología, ¿no? Una es activar el simpático, y entonces vamos a meter todas las conductas que sean conductas de activación, pues tomar drogas como cocaína, anfetamina, hacer deporte, trabajar compulsivamente, tener sexo compulsivamente, es decir, que sería más relacionada con un apego más evitativo, ¿no? En el cual estoy compulsivamente activando el simpático para no sentir esa sensación de vacío, y entonces no puedo tener calma, o tengo calma con esto con el vacío, entonces me vuelvo loco. Otra es vincularme a cualquier precio. Otra es vincularme a cualquier precio. Por lo tanto, voy a buscar relaciones tóxicas, voy a hacer lo que sea por no estar solo, por no estar sola. Y después hay otros tipos, por ejemplo, autolesionarme, cortarme, el dolor físico atenúa el dolor emocional. Y después la otra también sería, que va en esta línea, es tomar drogas, pero que sean inhibidoras, drogas que me calmen. Marihuana, alcohol, en grandes dosis, heroína. Y no es casualidad que las personas tomen fentanilo. El fentanilo es el inhibidor por excelencia de la sensación de vacío, porque la sensación de vacío proviene de una bajada de los opioides endógenos, ¿no? Sí, sí, sí. El fentanilo, tal, la marihuana, o sea, cualquier estas drogas calmantes calma esa sensación de vacío. Entonces, hay, digamos, dos grandes tipos de personas. Los que tienden a tener síntomas más positivos, que buscan ahí hiperactivarse y por lo tanto calmar esa sensación hiperactivándose, más relacionado, como explicaba antes, con la testosterona. Y el otro grupo, que son los que tienden más a síntomas negativos, a inhibirse, a replegarse para no sentir esa sensación de vacío, a disociarse si quiere, que está más relacionado con el estradio. Y de verdad que ayuda a reducirlo, transformarlo.
desde la terapia y lo cotidiano, ¿qué intervenciones, hábitos? Volvemos a lo mismo. No es lo mismo ayudar a una niña de 8 años o de 15 Claro, o de claro. 30 o un varón que ayudar a una persona de 60. Después también necesitamos la participación de la persona. Necesitamos que, aunque le cueste mucho, las conductas de riesgo las baje, porque las conductas de riesgo, sean las que sean, positivas o negativas, al principio producen alivio, pero a medio plazo se vuelven adictivas. En el ser humano todo lo que empieza como algo impulsivo termina siendo compulsivo. Y también tal. Sobre todo lo que solemos pedir concretamente con la sensación de vacío, que por Dios no se relacionen con nadie un tiempo, que no tengan relaciones sexuales, que no tengan pareja durante un tiempo, porque la sensación de vacío proviene de esa falta de conexión. Entonces, claro, buscan esa conexión desesperadamente, pero como tienen tanta urgencia, normalmente la buscan en personas que no son la adecuada y reacentúa otra vez la sensación Claro. de fracaso, vacío y demás. Entonces, cuando viene alguien con una sensación de vacío importante, no trabajamos trauma al principio, trabajamos mucho la estabilización y una vez que la persona está estabilizada, más o menos, podemos empezar a trabajar con situaciones traumáticas. ¿Y cómo puedes hacer para que la persona no viva eso como un paso por el desierto, una travesía por el desierto? Dedicación, tratar de que esté con alguien sano, en fin, no es fácil, claro, es que es muy duro. Bueno, como cualquier droga, es que realmente el cerebro, cuando se produce la sensación de vacío, le está faltando la droga, le está faltando los opioides endógenos que producimos en la conexión. Entonces, al final hay un síndrome de abstinencia y hay que pasar efectivamente una travesía del vacío, un salto al vacío y bueno, es que es eso. Y bueno, las drogas legales, ¿por qué? Porque las podemos modular en la medida adecuada, las podemos retirar, en fin, están bajo, digamos, un control médico. Y bueno, yo tengo mucha esperanza en los próximos años en el neurofeedback, que es una técnica el Ujú. cerebro se comunica por química y por electricidad. Entonces la medicación cambia la química cerebral, pero el neurofeedback cambia la electricidad. Yo creo que ahora con todo el desarrollo de la IA puede que mejoremos mucho estas técnicas y podamos hacer que lo que en su momento no pudo conectarse, por ejemplo, el córtex frontal, se pueda obligar a que se conecte. No te he preguntado, pero estamos a 2026, primer tercio de año, en el momento de la grabación. ¿Qué opinas actualmente de la IA y su relación con la psicoterapia y el potencial que puede tener? Bueno, yo creo que va a haber una crisis enorme de psicólogos, claro, porque la IA te da consejos muy buenos. Yo también le pregunto para muchísimas cosas, desde recetas de cocina hasta cómo cultivar una planta, hasta cuando estoy desorientado y pienso, ¿por qué tengo sensación de fracaso? Y da consejos muy buenos y está mejorando, o sea, aprende de forma exponencial, no aritmética. Y está, muy importante, 24 horas disponibles, 7 días a la semana. Y además no solo eso, sino que siempre te contesta con otra pregunta. O sea, tú a ella le preguntas y siempre te pregunta otra cosa. Aprende de tu personalidad, te va conociendo. Y entonces, si la terapia va a ser una terapia de dar consejo o de desahogarme, pues ya no podemos ir preparando que un montón de psicólogos van a ir a paro. La psicóloga se va a tener que transformar en una psicóloga más integrativa y que vaya más profundo en el poder entrar dentro de la persona. Que la persona no se sienta solo que ve un espejo, sino que nosotros entremos como Alicia dentro del espejo. Yo lo que tengo entendido es que principalmente los que se dediquen principalmente al trauma son los que más van a poder sobrevivir al Y que tema. tengan buenas técnicas, porque ahora todo el mundo hace Claro, trauma, ¿no? Y que tengan buenas técnicas y sean capaces de poder entender y ayudar a la persona, claro. No sé si la IA podrá aprender que probablemente aprenderá a poder hacerte ciertas preguntas que tú puedas hacer ejercicio solo. No sé si has visto la película Her y vamos a esa línea. De hecho, ya hay gente que tiene relaciones sexuales con la IA, no sé cómo. Pero insisto que sí. si tú generas conexión, por ejemplo, estas personas siempre tienen perros o gatos, porque los perros o los gatos no te abandonan, no te juzgan. Cuando se les muere un perro o una mascota, Tiene se que doler hunde mucho. porque es su figura de apego. Entonces, claro, estos animales le dan ese opioide que no han tenido y que necesitan. Y la IA, durante un rato, te puede dar esos opioides. Sí, te entiende, te escucha, te puedes preguntar, está disponible a las 3 de la mañana cuando tu psicólogo está durmiendo. Claro que causa adicción. Hay muchos adolescentes que se están haciendo adictos a la IA y que cuando le han cambiado la IA, le han cambiado del modelo 3 al modelo 4, han tenido verdaderas depresiones, intentos de suicidio y autolesiones. Y no es broma, es real. Sí, Entonces, lo que ¿eh? descubrieron la IA es que no podían abandonar las personalidades anteriores porque la gente tenía un síndrome de abstinencia. Hay que entender que la IA, como tantas cosas, va a actuar como un sustituto, que a veces es muy útil, Sí. pero que en muchos casos puede agravar ese malestar porque la solución no se está buscando donde se tiene que encontrar, que es resolviéndola con otros seres humanos. Entonces, bueno, la IA tiene muchísima ventaja, pero también corre ese riesgo para muchos pacientes de entrar en una compulsión. Sí, de estar todo el día con la IA y que se te vaya el móvil, se te moje y te dé ahí vaya urgencia a medicarte porque tiene ataque de pánico porque no puede hablar con la IA con el móvil, ¿no? A ver, es un poco bizarro dentro de lo que cabe, pero es que es un poco el camino que vamos, yo creo. ¿Te parece bizarro? No me parece nada bizarro, te No, digo la no, realidad. Es lo que bizarro, está pasando bizarro ahora. si alguien lo ve desde el año 2000 hasta el presente,
que la gente se acabe con Tú que eres muy depresión. joven, yo nací en el 66. Yo mi primer móvil lo tuve con 27 años. E Internet empezó cuando yo tenía 40 años. O sea, cuando empezó Internet no tenía todavía tu edad. Entonces, bueno, a mí no me parece nada bizarro. Te digo que esto es lo que se nos viene. Hay que entender que los sistemas biológicos son los mismos que hace millones de años. Pero los sistemas culturales están cambiando a una velocidad frenética, mucho más rápido de lo que el ser humano puede tolerar. Y las necesidades de conexión o de evitar el vacío son las mismas que hace 500.000 años. Exactamente las mismas. Entonces vamos a buscar cosas que la suplen. La IA, pues si no se tiene cuidado, que no digo que la IA sea mala per se, digo que si no se tiene cuidado puede convertirse en otra droga más, claro. Realmente puede ser muy adictiva. Sí, sí, yo creo que ya lo es, de por De sí. hecho, cuando yo me acuerdo leía a Guidano, que me gusta mucho, él decía, el buen terapeuta, trabaja la despedida desde el primer día de la terapia, porque el psicólogo es una figura de apego de transición, entonces no puede hacer que el paciente se vuelva dependiente de su psicólogo. El psicólogo tiene que ayudar al paciente a autorregularse, como hace cualquier mamá con cualquier niño, Sí, cualquier papá. para luego soltarlo. Es como tener un pájaro enjaulado, si no. Claro, para que él se pueda ir y pueda volver cuando él quiera, pero Sí. volver cuando yo quiera no es ser adicto. Bueno, esto, lo de los terapeutas que tienen pacientes cautivos, por decirlo así, ya es otro tema. Pero Sí, la IA va a producir eso, porque la IA se alimenta de ese pago, de ese tal, y insisto, está 24 horas al día, 7 días a la semana, te escucha siempre que quiere, no importa qué hora, te hace preguntas, se interesa por ti. Los modelos están mejorando muchísimo. Sí que obviamente va a ser un reto para la psicología. Bueno, yo soy muy mayor y cuando yo era joven nadie iba al psicólogo y si iba al psicólogo no lo contaba porque pensaba que estaban locos. Ahora ya todo el mundo va al psicólogo. O sea, yo decía otro día a una amiga embarazada, digo, bueno, cuando el niño nazca me lo tendrás que traer, ¿no? Porque los niños ya con 6 meses están traumatizados y necesitan terapia. Se reía, ¿no? Entonces estamos llevando a los niños al psicólogo ya con cosas que son inverosímiles, con 4 años, 5 años, en fin, barbaridades. Pero más allá de eso, ha habido un boom de la psicología, hay mucho trabajo para los psicólogos, pero es probable que los psicólogos que no se adapten a los nuevos tiempos pues se vean muy resentidos. sí. El tema es la especialización en parte, pero es que también la idea está bastante especializada, muchas veces más que los profesionales mismos que somos. ¿Y qué señales concretas ves en tus pacientes de que alguien está progresando, aunque sea muy poquito, en relación con este vacío? Yo creo que todo lo que tiene relación con el ser humano, toda la patología tiene relación primero con el hipotálamo, que es este órgano que regula el sistema hormonal, tal, tal. Entonces, que tienen mejor sexo, duermen mejor y comen bien. O sea, tienen menos ansiedad, se regulan mejor. Duermen mejor, están más tranquilos. La base de la mejoría en el ser humano se basa principalmente a nivel fisiológico en el hipotálamo, es decir, en una sensación de estar mejor. ¿Cómo sé que están mejor? Porque duermen mejor, el sexo de calidad y comen bien. O sea, a ver, el estar mejor es otra cualia, al fin y al cabo, ¿no? Es Claro, otra claro, sensación claro, subjetiva. claro, claro. Y a lo mejor para alguien que estaba en 10 estar en 7 es una maravilla, y para alguien que estaba en 5 pues estar en 6 resulta absolutamente insoportable. Claro. Pero en principio porque vamos viendo que las personas pues se regulan mejor, duermen mejor, tienen menos impulsividad, reducen Ujú. el consumo de drogas, no tienen conductas de riesgo. Y respecto al vacío, mitos que podamos desmentir sobre la sensación Pero de el vacío vacío. me da la sensación de un término muy reciente, llaman un término sensorial. No sé si hay algún mito. El problema que puede haber es que utilicen una patología, pues, una terapia pues que pueda retraumatizar, quizás, ¿no? Tipo de uso Ujú. de droga, ayahuasca o psilocibe, que Uh, no sea de manera adecuada, o que entre en una terapia de este tipo más. O sea, yo creo que el principal riesgo es que no se vaya con MDR, se vaya con Parkour, se vaya muy rápido sí, y entonces en vez de resolverse se acentúe esa sensación de malestar de la persona porque acentuemos el sistema simpático, entonces la persona otra vez sienta más vacío. claro. Y no se Creo resuelva que el bien. principal problema, que ahora, porque el vacío es una cosa muy reciente, no se hablaba hace mucho de él. Creo que el principal problema es una retraumatización, si quieres, ¿no? Que la terapia Ujú. no sea resolutiva, sino que sea iatrogénica. Un poco a modo de cierre, ¿qué le dirías a alguien que ahora mismo está sintiendo ese vacío, pues profundamente, haya visto el título del programa? ¿Qué le puedes decir? Bueno, dos cosas. Una, que yo consejos vendo que para mí no tengo. Y dos, que por favor traten en la medida que puedan sentir calma. Que de verdad que detrás del vacío está la calma, pero que hay que hacer un gran esfuerzo para lograrla. Y que evalúen cómo resuelven ese vacío. Porque el principal problema no suele ser vacío, es cómo lo hago para resolverlo. Entonces, que busquen esa calma. Y a modo de cierre, tengo delante mío el poema Fiesta en el Vacío, tomado de poesía completa del libro Las aventuras perdidas de Alejandra Pizarnik.
Y si quieres lo leo. Es Sí, muy por favor, cortito. claro. Sí. Como el viento sin alas, encerrado en mis ojos, es la llamada de la muerte. Solo un ángel me enlazará al sol. ¿Dónde el ángel? ¿Dónde su palabra? O perforar con vino la suave necesidad de ser. Y ahí Claro, ¿quién termina. me va a rescatar? Y si no encuentro a ese alguien, usar el alcohol como un regulador. Cuando leo la poesía, veo una buena serie, una buena película, una buena novela, ahí sí encuentro al ser humano y ahí sí Ujú. que aprendo psicología. Sí, es a veces esa parte del arte que puede transmitirnos lo que, bueno, es que realmente lo bonito de esta poesía no está en las palabras, pero está un poco en la intención que quiere transmitir, la verdad. Lo que está detrás, la única forma que ella tiene encuentra de poner palabras al sufrimiento que tiene. Sí. Pues Manuel, muchas gracias por compartir este ratito Nada, conmigo y con la audiencia de La Mente y sus cicatrices. También recordar una cosa, Manuel tiene un podcast que está en iVoox, en Spotify, que el nombre era Manuel Hernández o no, Método Manuel, creo que era Manuel Hernández y el modelo Parcube o algo así, ya no Sí, me acuerdo Manuel bien. Hernández, pero bueno, si buscáis en Spotify y en iVoox, o me imagino que en otras plataformas, encontraréis su podcast. En Spotify tiene muy buena reputación, está muy bien valorado, en iVoox también, y lo recomiendo porque si os gusta escucharle, creo que suscribiros a su canal, pues también nos va a hacer pasar unos ratos muy agradables y con muy buena compañía. Y nada, Manuel, muchísimas gracias por esta pequeña píldora de conocimiento que nos regalas hoy otra vez. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que tenéis el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com para cualquier duda, comentario o propuesta de tema. También recordar que se realiza tratamiento online. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.